Estás viendo Televisión Oriente. Estuve en la cárcel y vinieron a verme. Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de estos hermanos míos más humildes, por mí mismo lo hicieron. Recordando estas palabras del Señor, Radio Televisión Oriente, Canal 8 del Vicariato Apostólico de Yurimaguas, presenta su programa Canto a la vida y a la libertad. La voz que sale de la cárcel, la voz que se escucha en la cárcel. Un programa dirigido por la Pastoral de la Cárcel. Como miembros de la Iglesia Católica, nuestra misión es anunciar la buena nueva a los hombres y mujeres vinculados al mundo penitenciario. Canto a la vida y a la libertad. Les da cordial bienvenida a esta edición de hoy. Nos preocupa también porque los que están ahí adentro en los penales, hay grandes problemas también. Hay mucha gente que está ahí injustamente, que está encarcelada. Porque conozco algunos casos que, por ejemplo, violación sexual, ¿no? Hay presiones a veces de la mamá, del papá, ¿ya? Y van y hablan una cosa, y después se dicen porque no he recibido la presión de mis padres para decir esto y otro por allí para allá. Pero eso ya es temporáneo. Ya la persona está dentro en la cárcel. ¿Ya? Y eso, por violación sexual, no hay redención de pena por trabajo ni por estudio, señor. Es de cabo a rabo. 15 años tiene que cumplir allá. A diferencia de lo que es narcotráfico, de las bandas criminales, como a eso del monstruo, de los pulpos, estaba condenado a 25 años, sacaron 8 años ya. Fíjate, así está de cabeza la justicia aquí en el Perú. Ya, por eso dicen, en el Congreso de la República se están haciendo leyes pro crimen. Pro crimen, ¿para qué? Para bajar justamente las sentencias, las condenas, el encarcelamiento de los presos acá. Pero que se están premoniendo los mismos congresistas están en estos instantes, porque hay alrededor de 41 congresistas que tienen carpeta fiscal aquí listos para ir a juicio oral. Y hay cerca de 80 que tienen denuncias también ahí. Entonces hacen leyes a ellos, si en caso me cae a mí, me va a favorecer la ley. Entonces la ley se hace con nombre propio para favorecerse ahí mismo. Ese llama la ley del procrimen. Están premonidos, o sea, cualquier cosa suceda, entonces esto me va a favorecer. De repente, cualquier momento yo me vaya a la cárcel, porque hay como 40 y tantos casos de carpeta fiscal que están para ir a juicio oral. Y están esperando nada más que termine esta inmunidad, para que viene el proceso. Y por eso es de que nosotros nos hemos reunido al pedido de un grupo de familiares de presos que están ahí en distintas cárceles, y también un miembro pastoral que nos ha dado la información, nos ha dado las orientaciones, y tenemos este informe preparado por Percy Gatica. Vamos a la primera parte del informe. Adelante, Elvis. Digo que mi esposo es inocente, que es acusado injustamente, incluso sentenciado injustamente. Lo puedo describir yo, porque yo tengo con él 21 años de convivencia, de casados, tengo 2 hijos. Pues lo veo yo algo ilógico, señor periodista, que mi esposo está cumpliendo una pena que nunca cumplió. ¿Cuánto le han condenado? Cadena perpetua. Cadena perpetua. Pero su caso ya está a casación. La casación le presentamos el año pasado, más o menos en mayo, si no me equivoco.
En el corazón verde del Perú, donde la selva respira vida y esperanza, crece también un clamor que pide justicia. Desde la ciudad de Tarapoto, familiares e internos del establecimiento penitenciario local denuncian un sistema judicial que, según ellos, castiga sin pruebas, escucha sin investigar y condena sin justicia. Una carta dirigida a Antares Televisión y Radio ha destapado lo que podría ser la punta de un iceberg de irregularidades y desesperanza dentro del sistema penitenciario y judicial de San Martín. El documento, firmado por representantes de los internos, describe una realidad alarmante. Aseguran que decenas de personas permanecen encarceladas tras ser acusadas únicamente por sindicaciones o testimonios verbales, sin pruebas concretas ni una investigación sólida que sustente los cargos. Nelvit Pinchi Sinaragua, familiar de uno de los internos del penal de Tarapoto, denunció públicamente que su pareja se encuentra recluido injustamente por un delito que, según afirma, no cometió, que es por violación sexual. Pinchi Sinaragua expresó su preocupación por la situación legal de su conviviente y cuestionó el accionar del sistema judicial. Los jueces no toman interés en las pruebas que muchas veces presentamos para demostrar su inocencia, manifestó. La denunciante pidió a las autoridades competentes revisar el caso con imparcialidad y considerar las evidencias que, asegura, demuestra la inocencia del interno. Asimismo, solicitó que se respeten los derechos de las personas privadas de su libertad y que se garantice un debido proceso. Pues no hay respuesta, señor periodista. Yo tengo incluso las pruebas de que a mi esposo le acusan un 19 de octubre que le ponen la primera denuncia, supuestamente de una violación que él cometió en el mes de julio. Y cuando se va al juicio oral para la acusación de la fiscal, ella se va con otra intervención a la acusación que la violación sucedió en el mes de marzo 4 veces en el mes. Cuando yo y mi abogado presentamos el descargo de mi esposo en ese mes que le acusan ante la policía de la primera denuncia, mi esposo estaba con COVID. No se había retirado de su casa. Estábamos en cuarentena, incluso él estaba ahí internado, señor periodista. Yo tengo el documento que le voy a mostrar yo a usted, tengo el documento que él estaba recibiendo atención médica y todo mi familia. Hay personas privadas de su libertad solo porque alguien los señaló con el dedo, afirma uno de los familiares. Los denunciantes sostienen que los fiscales y jueces dan mayor peso a los atestados policiales y declaraciones de denunciantes, incluso cuando éstas presentan contradicciones o carecen de sustento. Según la carta, cuando los acusados o sus abogados presentan pruebas de descargo, muchas veces ni siquiera son valoradas. Ella fue, vimos, presentar, hablar con el fiscal para que se descargue que no fue así, no tuvo relaciones con el padre de su hijo. Sin embargo, el fiscal no nos quiso escuchar, nos sacó todo el día que ya no puede declarar. Así no fue, él nos sacó. Y entonces, como yo no soy una persona que no tengo estudio, me quedé ahí. Y no puedo ser de tanto como el vecino me dice, tú tienes que seguir luchando, tú tienes que, tu marido es inocente, no puede estar ahí. Entonces, por ese motivo es que yo vengo, ¿no? Y hago, no es posible que hay personas son inocentes y estén encerrados ahí. Prácticamente al cerrar a él, está cerrando a todos nosotros. Yo me siento, yo soy una persona, como dicen, somos familia de extrema pobreza, somos de la ciudad de Quito. ¿El hecho dónde se ha dado? En Tarapoto. Sí. ¿En qué año ha sido? ¿Y por cuántos años ha sido sentenciado? En 2020 se la sentencian por 25 años. 25 años. En lo cual, a pesar de que ha habido una retractación por parte de su hija, la que es la presunta agraviada, el fiscal no quiso escuchar, ni los jueces lo han tomado. Cerró, me dice que ya está ahí, y no, que no tengo, que ese ha sido antes que
sentencia increíble. Las familias también acusan que existiría una red de fraude y dolo enquistado en todos los niveles, desde la Administración de Justicia hasta algunos abogados particulares, quienes afirman se aprovechan de la desesperación de los internos y sus seres queridos. Las personas encarceladas son vistas como una mina de oro, se lee en el documento. Hay abogados y funcionarios que prometen libertades a cambio de dinero, juegan con la necesidad y la fe de las familias. Brenda Olenka Miranda, una joven que en su momento denunció haber sido víctima de violencia sexual por parte de su padrastro, declaró recientemente ante Antares Televisión que fue insinuada y presionada para denunciar falsamente dicho delito en contra de la pareja de su madre. A mí me parece injusto que el niño le hayan encarcelado. ¿Por qué? Porque ellos no encontraron pruebas suficientes, le metieron a la cárcel a mi tía, no, me han dicho, no sacaron el examen toxicológico, que yo soy la víctima. Tú eres la víctima, supuestamente. A él han acusado por violación. Y lo están acusando porque aparentemente él también abusó de ti. Sí. ¿Ya? ¿Quién hace la denuncia? No ha sido mi mamá, sino fue donde yo trabajaba con mi patrona aquí en la dirección. Ajá. Y ella me había dicho si en vez de hablar con mi mamá se fue directa a la policía, se fue a la comisaría y hizo la denuncia. ¿Ya? Y después yo cuando me quedé en el trabajo me quedé y de ahí nomás de la nada apareció con la policía. Yo no sabía nada, me había engañado y me dijo que yo iba a comprar ropa. Y yo me quedé, le creí pues y me quedé en el trabajo y de la nada apareció con los policías. Y después los policías me empezaron a interrogar, que es por tema de mi motivo de violación. Y después me llevaron a mi casa, y ahí fue donde me detuvieron a mi padrastro. Ya, tu padrastro, el día de la supuesta violación, no le involucra, él dónde se encontraba y tú dónde te encontrabas. Yo me encontraba en mi trabajo y mi padrastro se encontraba, me han dicho, cenando con mi mamá, mi hermana, estaba cenando. Y el motivo de los hechos fue cuando ya llegué a mi casa con la policía, yo estuve en el carro de la policía. ¿Por qué lo acusan a tu tío? ¿Cuál es la intención de repente de la señora, de tu expatrona, de haberlo acusado? No me he dicho por qué también pasó un caso de violación. Ella. De su hija. Y como vio pues que yo también estaba pasando por eso, no me gustaría pasar por la misma cosa que ella pasó. Tú has testificado ante las autoridades que tu padrastro no tiene absolutamente nada que ver. No tiene nada que ver. Tú, justamente lo que nos estás mencionando, lo has mencionado también a la Policía Nacional, ¿no? A la Fiscalía. Yo lo había dicho al momento de declarar, yo había tomado 2 meses, creo que la ley había tomado. Yo estaba de inconsciencia, me hicieron declarar. Y después, al día siguiente, cuando me hicieron declarar en la comisaría, yo me había desmayado porque por motivo de lo que había tomado. ¿Quién te da la pastilla para que...? Yo misma me la... ¿Y por qué fue? ¿O te han dicho algo de repente? No me dijeron nada. Me habían dicho, yo le mentí a mi tío porque quería estar con el padre de mi hijo, por capricho de mi hijo. Estaba ahí, por ese motivo yo me había dicho de vengarme, me habían dicho de él porque no me dejaba estar con el padre de mi hijo, yo fui la que me acusó injustamente. La denuncia apunta que muchos internos, especialmente los acusados de delitos contra el pudor, habrían sido condenados sin pruebas reales, solo por testimonios falsos o manipulados. No pedimos impunidad, dicen, pedimos justicia, que se investigue de verdad, que no se condene sin certeza. En su carta, los familiares citan la Constitución Política del Perú, recordando que toda persona tiene derecho a la legítima defensa y que nadie puede ser considerado culpable hasta que un juez lo determine con pruebas fehacientes. Sin embargo, sostienen que en la práctica estos principios se diluyen ante un sistema saturado y lento, y en muchos casos indiferente. Vicente Venegas Iglesias, representante de la Pastoral de Cárceles de la Iglesia Católica, señaló que los procesos
procesos judiciales no se estarían llevando de la mejor manera y advirtió que podría existir manipulación en el desarrollo del caso. Venegas Iglesias expresó su preocupación por la falta de transparencia y equidad en las actuaciones judiciales, destacando la importancia de que se garantice un proceso justo y respetuoso de los derechos de todas las partes involucradas. Creo que se llama el debido proceso, que no se está dando en lo que la ley permite, lo que está en la ley de cómo debería de ser de acuerdo a los distintos códigos, y en este caso su queja es de que no se está cumpliendo eso, o porque se cambian pruebas, se cambian fechas, o no se admiten pruebas que tienen para presentar de su inocencia o de su no tanta implicancia, ¿no? Y lamentablemente, mayormente parece ser que Fiscalía, pero igualmente Poder Judicial como tal, no están considerando todo ello y cambian y, bueno, yo diría hasta manipulan en todo este proceso. Para entendernos son dos cosas: los que no deberían de estar en la cárcel, pero por estas contradicciones o falsas acusaciones, y los que deberían de estar, pero menos tiempo. Entonces, cuando se le implica en más, hace que su condena sea más alta que legalmente debería ser menos, ¿no? Entonces, esto hace que el número sea bastante grande, ¿no? Es una queja, lo que yo vengo conociendo, que se escucha en distintos penales del país, y por tanto el número es bastante grande de lo indebido proceso. En la segunda parte de este informe se conocerán más detalles de la situación carcelaria, que no es ajena a otras realidades. Señores, hemos cogido los testimonios de los familiares y en la segunda parte vamos a escuchar también la voz de la representante del Colegio de Abogados, de la Asociación de Abogados de la provincia de San Martín, que también tiene su posición sobre este mismo tema. Regresamos en un instante. En la segunda parte de este informe, que hemos tocado justamente por pedido de los familiares, de los internos que están en distintos penales, y también de la pastoral católica que ve el caso de los penales acá, que hemos tenido testimonios de ellos, porque ellos son los que ingresan allá, recogen las necesidades, el clamor de los internos, porque lo peor es perder, has perdido la paz, has perdido todo. Es peor que tener un enfermo se puede visitar en un hospital, pero un preso no puede visitar en cualquier momento, y a veces no puedes llegar allá, o a veces te le impiden entrar. Vamos a escuchar la segunda parte de este informe, donde se va a conocer también la posición de la Asociación de Abogados de la provincia de San Martín. Adelante, Elvis. Dentro del penal, la situación tampoco parece alentadora. Según los familiares, las condiciones son precarias, el hacinamiento es constante y los servicios básicos son limitados. Muchos internos se enferman sin recibir atención adecuada, mientras sus procesos judiciales se prolongan durante años. Afuera, sus familiares viven una condena paralela, el peso del estigma, la pobreza y la impotencia de no poder hacer nada frente a lo que consideran una gran injusticia. Un grupo de implicados en esta queja, porque no es una denuncia formal, sino una denuncia pública, están desde la policía, cómo recoge la denuncia, cómo la presenta, cómo les hacen firmar sin leer la denuncia que la policía ha escrito, y en ese momento no la leen. Pasamos a Fiscalía, que es la que lleva más el proceso para luego presentarlo al Poder Judicial, que de repente no hace un buen seguimiento o investigación o la parte que le corresponda. Y también en esto están implicados, vale decirlo así, los abogados que engañan, los abogados que se implican, los abogados que incluso le dicen: declárate culpable para que esté menos tiempo, y incluso soy inocente porque me voy a declarar culpable. Entonces, es todo el sector que mueve a un proceso judicial de una persona acusada, los que están implicados. Y pruebas gráficas de repente no se pueden tener, o no las hay, o no tanto, pero sí de testimonios de personas de distintos penales, que no creo que se pongan de acuerdo para decir lo mismo, ¿no? Y
gente desde la más humilde a la persona más de un nivel más alto, social, económico, y todos los niveles escucha este tipo de quejas y observando, porque luego hay una cosa interesante, que los presos llegan a conocerse y ellos saben quién es inocente o no, y uno ingresa y habla y dice fulanito es inocente. O sea, son detalles importantes que demuestran que hay una irregularidad y bueno, está el tema de la corrupción, ¿no? Desde la policía, el abogado, el fiscal, el juez, si no hay el sencillo, pues frígate, ¿no? O sea, es un sistema bastante, discúlpeme la expresión, podrido, que está teniendo consecuencias negativas para la sociedad, porque una persona encarcelada injustamente es una familia encarcelada injustamente, y un montón de personas encarceladas injustamente o sin un debido proceso es parte de la sociedad que van a regresar, pero ahí se están malogrando porque el encierre malogra, el encierre enferma, solo el encierro, aparte del sistema de encierro y todo el proceso judicial, ambas cosas a la vez, estamos creando una sociedad enferma. O sea, no nos damos cuenta, me parece, o no queremos darnos cuenta de la implicancia de que desde el principio la cosa ya vaya mal, el árbol torcido. Expertos consultados por nuestro equipo señalan que la sobrecarga procesal y la falta de recursos en la región podrían contribuir a estas deficiencias. Sin embargo, advierten que ello no justifica las vulneraciones a derechos fundamentales. La doctora Angélica Rocío Castromori, presidenta de la Asociación de Abogados de la Provincia de San Martín, se pronunció respecto al retraso en los procesos judiciales por parte de los magistrados, señalando que la carga procesal continúa incrementándose de manera preocupante. Castromori enfatizó la necesidad de optimizar la gestión judicial y de fortalecer los recursos humanos y logísticos del sistema de justicia con el fin de garantizar una atención oportuna y eficiente a los ciudadanos que esperan una pronta resolución de sus casos. Un poco qué es lo que está pasando en el Poder Judicial, ¿no? O sea, cuál es la demora, el retraso, la tardanza de los procesos. Hay que entender que, si bien es cierto, manejamos un nuevo Código Procesal Penal, hay plazos también, hay modalidades, hay formas, pero cuando estos caen en demasiada demora, trae como consecuencia lo que están solicitando los familiares de los reos, de los que aún no han sido sentenciados, por lo que yo puedo apreciar, ¿no? Allí yo creo que la persona más adecuada es el que debe dar una respuesta. Son dos entes muy importantes: el jefe del INPE y el presidente del Poder Judicial, porque son las únicas dos figuras que conocen cómo el jefe del INPE, porque cómo se maneja dentro de la institución el tema de los internos, ¿no? De la convivencia, el hacinamiento que hay una realidad muy cruda también allí, y el presidente del Poder Judicial explicar por qué la demora de los procesos según lo que indican los familiares, ¿no? Yo creo que sí están en el derecho los familiares de poder solicitar esto al Poder Judicial, al máximo representante de nuestro presidente, para conocer qué está pasando, cuáles son las deficiencias que hay, y para que también en el futuro no se vean las familias estafadas. Queremos ser escuchados, repiten los familiares una y otra vez. Dicen no buscar impunidad, sino verdad. Piden que las autoridades, desde el Ministerio Público hasta el Poder Judicial y el INPE, intervengan, revisen los casos y hagan lo que la justicia debe hacer: investigar, probar y decidir con imparcialidad que quien debe estar encarcelado lo esté, pero quien no tiene que estarlo sea liberado, concluyen. Tras las declaraciones sobre la presunta participación de malos profesionales del derecho que estarían aprovechándose de los familiares de personas internas en el penal de Tarapoto, la doctora Angélica Rocío Castromori manifestó su rechazo a estas malas prácticas, señalando que perjudican la imagen y el prestigio de muchos abogados que ejercen con ética y responsabilidad. Castromori exhortó
a las autoridades competentes a investigar, sancionar cualquier acto irregular, reafirmando el compromiso de su institución con la transparencia y la correcta labor profesional. Que han habido, y ahí entro yo como presidente de la asociación más que todo, de que habrían abogados que valiéndose del dolor, de la preocupación, ¿no?, de ese momento que pasan, los han timado, los han engañado o les han pedido sumas bastante altas y ahora en este momento no tienen para pagar un abogado tampoco. Entonces creo que ven ellos, así como hay abogados que en todas las áreas de las carreras hay personas profesionales que direccionan ciertas cosas, también en el ejercicio de la abogacía existen abogados que realmente utilizan mal sus funciones. Y yo como presidenta de la asociación puedo señalar que estamos completamente en contra de las conductas de aquellos abogados que, valiéndose del dolor de otras personas, cobran indebidamente y no cumplen. Les ofrecen sacar a sus familiares cuando no es así. Y hay que tener mucho cuidado. Nosotros como familia podríamos decir de que es indicación. Por eso existe un debido proceso, por eso existen las alternativas que tenemos como las prisiones preventivas, que por muchas de esas prisiones preventivas ellos están en el penal. ¿Por qué se llama prisión preventiva? Justamente para garantizar que ellos durante esos meses de internamiento objetivamente se pueda demostrar, y eso va a depender muchísimo del representante del Ministerio Público, del fiscal y de los jueces, porque ahí deben de demostrar objetivamente qué delitos se están condenando. Que lo señale la familia, está bien, los familiares, no hay ningún problema, pero se tiene que demostrar también en un proceso la responsabilidad penal que pueda tener cada uno de los internos. Nuestro equipo periodístico de Antares Televisión y Radio intentó comunicarse en reiteradas oportunidades con el presidente de la Corte Superior de Justicia de San Martín, doctor Eduard Sánchez Bravo. Sin embargo, no se obtuvo una respuesta concreta ni oficial por parte de su despacho. Desde Tarapoto, en plena Amazonía peruana, surge un grito que atraviesa los muros del penal y que interpela a todo un sistema. Un grito que exige transparencia, humanidad y justicia, porque detrás de cada expediente hay una historia y detrás de cada reja una voz que todavía espera ser escuchada. Buenos días con todos ustedes, buenos días para todos ustedes, sábado 8 de noviembre del 2025. Un saludo para todos los que están dentro, afuera, para todos y cada uno de ustedes, pabellón 1, pabellón 2, pabellón 3, pabellón... no, solo hay 3. El video, el reportaje que acaban de ver está hecho en Tarapoto, a solicitud de algunos familiares de personas encarceladas que consideran que no ha tenido un debido proceso, que ha habido injusticias en el proceso. Hicieron un escrito que se repartió a diversos medios de comunicación en Tarapoto por medio de mi persona. Y fruto de ello es lo que acaban de ver y 2 radios más que también se manifestaron interés e hicieron alguna entrevista. Una forma de que la voz de dentro salga afuera de forma honesta, legal, y una manera de que se considere lo que parece que es una injusticia o, como hemos dicho, un indebido proceso. Es un tema en el que hay mucho que hablar, que investigar, pero ahí está una forma de protestar sin violencia, sin gesto alguno que pueda significar ilegalidad o, repito, violencia. Esperemos que pudiera tener algún fruto esta denuncia pública y reiteramos la voz con esta familia, con sus familiares presos, por la justicia, por la verdad. Y es oportuno para avisar, decir que cuando uno tiene cólera con otra persona o quiere algún tipo de venganza, y el medio que usa es una denuncia, sobre todo
si es una denuncia por el delito de violación que no es real, mida las consecuencias, porque una vez dentro es bien difícil que te saquen. Entonces, cuando alguien recibe la queja, la denuncia de una menor, de un menor, que dice, me han hecho esto, sí, hay que escucharle, sí. Hay que darle credibilidad. Pero en el proceso vamos a ir prudentemente. Si le han hecho algo, como se dice, que lo paguen. Pero a veces parece ser que hay, y he conocido testimonio de madres que han denunciado a sus parejas por borracho, por pegalón, por mujeriego, con una denuncia como por violación, cuando las leyes eran menos estrictas, menos duras, y pudieron retractarse. Hoy ya no vale la retractación. Por eso pensemos bien. Es un tema para hablarlo más tranquilamente, pero ahí estamos. Con esta entrevista, gracias a este canal de televisión que ha tenido la gentileza de hacer que la voz salga, que la voz se escuche. Ahora vamos a ver un video que es el comentario a una película. En el comentario hay dos fondos importantes. Lo que es el comentario de la película en sí, de qué trata la película, pero va entremezclado con lo que la película enseña o puede enseñarnos. Y me parece que es algo que estamos viviendo. Por eso les invito como entretenimiento a ver el comentario de la película, como mensaje a descubrir la enseñanza y a pensar en nosotros para entender qué está pasando hoy día en muchos aspectos de la vida. Que sea una luz en nuestras vidas, ¿no? A los de dentro también y a los de fuera. Que sepamos descubrir, analizar, que sepamos situarnos, que sepamos darnos cuenta si estamos siendo nosotros o otros están siendo por nosotros. Sin más comentarios, le dejamos con la película acompañado de este muchachito. Las alarmas han comenzado a sonar y por esto todos se refugian en sus casas, pues algo brutal está por comenzar. Es 2022 y Estados Unidos atraviesa su mejor momento. El desempleo es solo del 1% y el crimen ha alcanzado su nivel más bajo gracias a la implementación de la purga por parte de los nuevos padres fundadores de América. Se trata de un evento anual que tiene lugar el 21 de marzo y dura 12 horas, durante las cuales cualquier crimen, incluido el asesinato, es legal. James conduce de regreso a su vecindario privado tras un día ajetreado en la oficina. Llama a su asistente, quien le informa que fue el mejor vendedor de sistemas de seguridad en la empresa. Llega a casa una hora antes de que comience la purga y es recibido por su esposa Mary, quien está preparando la cena mientras ve un programa de televisión sobre el evento. En el programa, un doctor explica que la historia ha demostrado una y otra vez que los seres humanos son naturalmente violentos y que negarlo solo genera más problemas. Según él, la purga no solo concentra la violencia en una sola noche, sino que también sirve como una especie de catarsis colectiva, permitiendo a las personas liberar su agresión y lograr estabilidad psicológica. Dentro de la casa, su hija Zoe está ocupada besándose con su novio Henry, pero cuando escuchan que James llegó, ella lo despide rápidamente por la ventana, ya que su padre no aprueba la relación debido a la diferencia de edad entre ellos. Mientras tanto, Mary sale a tomar aire y conversa con sus vecinos, en especial con Grace, quien le dice que la ampliación de su casa quedó hermosa. Sin embargo, también le menciona que no todos tuvieron un año tan bueno como el de ellos y que algunos vecinos sienten cierto resentimiento, pues dicen que la venta de sistemas de seguridad de James financió esa remodelación. Mary le pregunta si este año hará su fiesta anual, pero Grace responde que no. Mary regresa a casa y se asusta al ver a Timmy, el muñeco motorizado de su hijo Charlie. El juguete tiene la mitad carbonizada. Mary le dice a su hijo que deje de jugar y la ayude a poner la mesa para la cena. Charlie sale de un cuarto secreto escondido en su armario y se une a su madre. Ella nota que su hijo está preocupado por la purga de esa noche y trata de tranquilizarlo diciéndole que lo importante es todo el bien que ésta hace. Durante la cena, James intenta hablar con sus hijos sobre su día, pero Zoe responde de mala gana
Ana molesta por la desaprobación de su padre hacia Henry. La cena es interrumpida cuando llega el momento de activar el cierre de seguridad. La familia se dirige a la sala de control para reforzar la casa con el sistema de seguridad de James. En la televisión se transmite la alerta de emergencia anunciando el inicio de la purga anual y recordando que todos los crímenes, incluido el asesinato, serán legales durante 12 horas. También se menciona que hay algunas excepciones. Los funcionarios del gobierno de rango 10 o superior tienen inmunidad y no pueden ser atacados, y solo se permiten armas de clase 4 o menores. De repente, las sirenas comienzan a sonar, marcando oficialmente el inicio de la purga. Charlie, con curiosidad, le pregunta a sus padres por qué ellos no participan. James le responde que simplemente no sienten la necesidad. Entonces, Charlie le cuestiona si eso significa que si alguna vez sintiera la necesidad, sí mataría a alguien. James le explica que la purga permite a las personas liberar toda la ira, la violencia y la agresión que reprimen. Y le dice que sí, que si él o Mary quisieran, participarían, porque creen que funciona. Le recuerda que antes de la purga, el país estaba muy mal, con pobreza y altos niveles de crimen, pero que gracias a ella, las cosas mejoraron. Charlie va a su cuarto y Zoe al suyo, donde se encuentra con Henry, quien volvió a colarse en la casa mientras la familia cenaba. Mientras se besan, James trabaja y escucha una estación de radio donde un criminólogo cuestiona si la purga realmente ayuda a liberar la agresión y reducir la violencia o si tiene otro propósito. Explica que los críticos de la purga creen que en realidad es un método para deshacerse de los pobres y enfermos, personas que no pueden defenderse, y que eliminar a quienes no aportan a la sociedad reduce la carga económica del país. La purga presenta una visión de la psique humana que resuena con muchas ideas psicoanalíticas. La existencia de una división interna, un lado luminoso, civilizado y socialmente aceptable, y otro oscuro, salvaje y primitivo. Desde esta perspectiva, la introducción del individuo en la sociedad y sus normas implica la represión de ciertos impulsos para posibilitar la convivencia, y la película resalta esa tensión con imágenes simbólicas como el juguete medio carbonizado de Charlie. Otro detalle que también refuerza esta idea es la fecha de la purga, el 21 de marzo, que suele coincidir con el equinoccio de primavera, cuando el día y la noche duran lo mismo, lo que sugiere un equilibrio entre los opuestos de la naturaleza humana, la luz y la oscuridad. La premisa de la purga sostiene que reprimir los impulsos agresivos acumula frustraciones que, sin una vía de escape controlada, terminarían explotando en crimen y violencia. Y la solución que plantea el sistema es permitir un espacio donde estas pulsiones puedan liberarse sin consecuencias. Si las personas descargan su ira en un solo día, podrían comportarse de manera ejemplar el resto del año. Pero, ¿esto es cierto? ¿Liberar la ira realmente nos hace menos agresivos? La idea detrás de la purga está vinculada a la hipótesis de la catarsis, que esta es una idea con raíces tanto en la teoría psicoanalítica de Freud como en el concepto aristotélico de la purificación emocional a través de la expresión de los impulsos internos. En esencia, esta hipótesis sugiere que las emociones desagradables pueden disiparse si se expresan. En la purga se asume que al desahogar la violencia en un entorno sin restricciones, el impulso agresivo disminuirá, reduciendo futuros actos violentos. Sin embargo, la hipótesis de la catarsis ha sido ampliamente debatida. Primero, el contexto en el que se expresa la agresión es clave. Dependiendo de las circunstancias, en lugar de aliviar el malestar, puede intensificarlo. No es lo mismo desahogarse en un espacio donde el conflicto se aborda reflexivamente o se resuelve que hacerlo sin propósito claro o validación. Imagina a alguien frustrado con su vida que durante la purga decide desahogar su enojo atacando a otros. Según la teoría de la catarsis, esto debería aliviarlo y hacer que sea menos violento. Pero en realidad, la violencia puede dejar secuelas que refuercen su ira, culpa o insatisfacción. Además, no resuelve la causa de su frustración, lo que nos lleva a otro problema de esta hipótesis. La hipótesis asume que la violencia es solo un impulso interno que debe ser liberado, pero no considera que también surge de estructuras sociales, económicas y políticas que generan desigualdad y falta de oportunidades. En la película, el gobierno usa la purga como una válvula de escape, pero el resto del año, la pobreza, la injusticia y el abuso de poder siguen ahí. Y ni siquiera hay intención de cambiarlo. Al contrario, la purga parece un mecanismo para eliminar a quienes el sistema considera una carga, disfrazado de política pública. Aunque las leyes de la purga parecen neutrales, en la práctica afectan desproporcionadamente más a los pobres. Las clases altas pueden pagar seguridad y refugiarse en sus mansiones, mientras que los desfavorecidos quedan expuestos y sin defensa. Para el gobierno es más fácil eliminar a los pobres que ofrecerles salud, educación o vivienda digna. Y así podemos notar que la purga funciona como una metáfora de cómo en la vida real ciertos grupos son tratados como desechables dentro de nuestro sistema. No se los mata directamente como en la película, pero se los deja morir lentamente, sin acceso a lo básico para sobrevivir. Una última crítica a la hipótesis de la catarsis es que la violencia no reduce la agresión, sino que la puede hasta reforzar. Cuando se permite o fomenta, se crean hábitos difíciles
difíciles de erradicar. La exposición constante a la violencia no calma a la gente, sino que la hace más propensa a usarla como respuesta. Un claro ejemplo de esto son los estadios de fútbol en Latinoamérica. Cada semana hay pelea entre aficionados y muchos salen impunes, casi como una mini purga. Pero en lugar de calmarse, los enfrentamientos se repiten. Si la expresión por sí sola funcionara, bastaría una sola pelea para desahogarse y no volver a hacerlo, por lo menos por un buen tiempo. Pero la realidad demuestra lo contrario. Mientras tanto, Henry le confiesa a Zoe que en realidad volvió para ver a su padre, supuestamente para hablar con él, ya que no puede prohibirle que lo vea. Luego se dirige a buscarlo. Por otro lado, Charlie juega con Timmy hasta que, al revisar las cámaras de seguridad, ve a un hombre afroamericano corriendo desesperado afuera pidiendo ayuda. Un grupo de purgadores lo persigue con la intención de eliminarlo. Conmovido, Charlie desactiva el sistema de seguridad y lo deja entrar. Esto alarma a sus padres, quienes corren a ver qué sucede. James, tomando precauciones, saca un arma, pero en ese momento Henry aparece con una pistola y dispara contra él. James logra esquivar los disparos y responde hiriendo a Henry mortalmente. Zoe se lo lleva a su habitación para atenderlo, aunque Henry muere poco después. Mientras tanto, el hombre desconocido aprovecha la confusión para esconderse dentro de la casa. James lleva a Mary y a Charlie a la sala de seguridad y decide buscar a Zoe y al intruso. Sin embargo, surge un nuevo problema. Un grupo de purgadores ha llegado y está frente a la casa. Al activar el audio de las cámaras de seguridad, escuchan al líder del grupo, quien viste un uniforme de una escuela prestigiosa. Él señala que, por la apariencia de la casa de la familia Sandin, es evidente que son personas respetables como ellos, gente acomodada. También menciona que notaron las flores azules en el exterior, una señal de que apoyan la purga. El líder se presenta diciendo que son un grupo de jóvenes educados y de buena familia, que cada año se visten con disfraces aterradores para salir a purgar y limpiar sus almas. Pero esta vez la situación tomó un giro inesperado. Su objetivo logró escapar. Se trata del vagabundo afro que la familia acogió, a quien consideran una amenaza para su sociedad justa y que además eliminó a uno de los suyos cuando intentaron ejecutarlo. Exigen a los Sandin que lo entreguen con vida antes de que lleguen refuerzos. Si no lo hacen a tiempo, entrarán a la fuerza y eliminarán a toda la familia. En ese momento cortan la electricidad. James, decidido a proteger a su familia, decide encontrar al hombre para entregarlo. Mientras tanto, los purgadores se divierten intimidándolos desde afuera. Charlie, usando a Timmy, guía al vagabundo hasta su escondite en su armario secreto. James no lo encuentra y, al tardarse, el líder de los purgadores lo llama para preguntarle si están protegiendo al vagabundo. James responde que no, que simplemente aún no ha logrado encontrarlo. James intenta explicar que todo es un malentendido. Les dice que su hijo, que es solo un niño, dejó entrar al hombre, pero que él apoya completamente la purga. Se gana la vida vendiendo sistemas de seguridad y nunca le negaría a nadie su derecho a participar. Uno de los purgadores lo interrumpe gritando que les entrega al vagabundo e inmediatamente el líder lo elimina. Luego le recuerda a James que sus refuerzos llegarán pronto y cuando lo hagan entrarán por la fuerza. Uno de los aspectos que más me perturban de la historia es cómo la gente no solo acepta la violencia, sino que la asume como un deber cívico. La ven como una responsabilidad hacia su país. Y para lograr esto, la propaganda del gobierno ha sido fundamental. Las élites que controlan el país han construido un discurso en el que la purga es promovida como una necesidad para la estabilidad nacional. Afirman que ha reducido la criminalidad y el desempleo, que ha fortalecido la economía y que en última instancia ha convertido el país en un lugar mejor. Esta propaganda tiene efectos psicológicos profundos que hacen que las personas no solo ejerzan la violencia sin remordimiento, sino que lo hagan con convicción e incluso con entusiasmo. Estos efectos los voy a resumir en 3 puntos principales. Primero, diversos experimentos y hechos históricos han demostrado que las personas son capaces de cometer actos atroces cuando una autoridad legítima se los ordena. El experimento de Milgram, por ejemplo, reveló que muchas personas están dispuestas a infligir daño a otros si una figura de autoridad les indica que deben hacerlo. También durante la Segunda Guerra Mundial, millones de personas participaron en crímenes terribles bajo la justificación de que simplemente seguían órdenes. En la purga, la propaganda del gobierno juega un papel muy similar. Convierte la violencia en un mandato legítimo. No solo permite que las personas eliminen sin repercusiones legales, sino que las alienta activamente a hacerlo. El segundo gran efecto de la propaganda es que transforma la percepción de la violencia. En lugar de ser vista como algo brutal e injustificado, la narrativa oficial la presenta como un mecanismo de progreso. La gente empieza a justificarla y así evita la culpa. Quienes participan en la purga no se ven a sí mismos como asesinos, sino como ciudadanos responsables que cumplen con su deber patriótico y contribuyen al bienestar de la sociedad. Y el tercer elemento clave es el contagio social. Una vez que la obediencia a la autoridad está establecida y la violencia ha sido racionalizada, el siguiente paso es la normalización a través de la repetición. Cuando una autoridad vende una narrativa y la mayoría la sigue, se
vuelve mucho más difícil para un individuo detenerse a cuestionarla. La gente tiende a ajustar sus comportamientos y creencias en función de lo que ve a su alrededor. Si la mayoría de las personas en una sociedad aceptan algo como normal, es mucho más difícil ir en contra de la corriente. En la película, la violencia se refuerza precisamente porque la mayoría la acepta. No importa si en el fondo alguien siente que está mal. Si todo su entorno lo hace, la presión social puede hacer que termine cediendo. En suma, la propaganda del gobierno convence a la gente de participar en la violencia, los hace sentir que están haciendo lo correcto, y cuando la violencia es respaldada por la autoridad y normalizada por la sociedad, se convierte en una máquina difícil de detener. Por eso, en el mundo real es clave que cuestionemos las narrativas que nos venden los medios, los gobiernos y cualquier figura de poder. Es muy fácil caer en la trampa de aceptar ideas sin analizarlas, especialmente cuando se repiten constantemente y son respaldadas por la mayoría. Pero la historia nos ha mostrado una y otra vez que justificar la violencia en nombre del orden, el progreso o la estabilidad ha llevado a algunas de las peores atrocidades cometidas por la humanidad. Detenerse a pensar y cuestionar antes de actuar es más importante de lo que parece. Presionado, James se apresura a buscar al vagabundo. Cuando finalmente lo encuentra, el hombre sostiene a Zoe a punta de pistola. James trata de calmarlo, pero él se resiste, consciente de que lo están condenando a una muerte segura. Irritado, James le dice que, de cualquier manera, va a morir esa noche, pero que tiene una opción. Puede salir por su cuenta y morir con dignidad, o quedarse y provocar que toda su familia sea eliminada con él. En ese momento, Mary lo ataca por sorpresa, haciendo que el hombre suelte a Zoe. James aprovecha la oportunidad y le dispara en el estómago. Zoe, impactada, se desmaya. James sugiere atar al desconocido para sacarlo a la calle, pero el hombre se resiste con todas sus fuerzas. Mientras James lo sujeta, le indica a Mary que tome un abrecartas y presione la herida para someterlo. Ella, aunque con duda, obedece, causándole un gran dolor hasta que finalmente se rinde. Sin embargo, cuando James empieza a atarlo con cinta adhesiva, Charlie suplica que se detengan. Mary, sintiendo un fuerte remordimiento y decepción por lo que están haciendo, se pregunta en qué momento llegaron a esto. Cuando Zoe recupera la conciencia, aún aturdida, también se opone a la decisión de su padre. James intenta tranquilizarla diciéndole que todo estará bien, pero ella le responde que después de lo que está haciendo, nada volverá a estar bien. El vagabundo, que ha estado escuchando toda la discusión, le dice a James que salve a su familia y lo entregue. Pero James cambia de opinión. Corre hacia Mary y le dice que, en lugar de rendirse, lucharán. Le da a Charlie una pistola y le ordena esconderse en el sótano mientras él y Mary se preparan con más armas. Al inicio de la historia, James y Mary apoyaban la purga sin cuestionarla. Y claro, ¿por qué habrían de hacerlo? No los afecta directamente ni la experimentan de primera mano. Están seguros en su casa protegida sin siquiera presenciar la violencia que ocurre afuera. Pero más allá de no perjudicarlos, la purga les ha beneficiado enormemente. Gracias a ella han amasado una fortuna vendiendo sistemas de seguridad para las noches de caos. Para ellos, la purga no es más que un evento anual que deben esperar a que pase. No la ven, no la sienten, no la padecen. Es fácil estar de acuerdo con un sistema cuando te beneficia y cuando sus consecuencias no tocan tu vida. Muchas veces quienes tienen el poder de cambiar las cosas no lo hacen, no por maldad, sino porque simplemente no sienten la necesidad de hacerlo. No se ven obligados a enfrentarse a la violencia, la desigualdad o la desesperación que otros sufren a diario. Y en muchos casos, no solo no los afecta, sino que hasta les conviene que todo siga igual. ¿Para qué cuestionarlo si les funciona? Pero todo cambia cuando la crisis llega a su propia puerta. Cuando Charlie dejó entrar al vagabundo, la burbuja de seguridad en la que vivía la familia se rompió. Al inicio, James no tenía dudas sobre lo que debía hacer. Su instinto era entregar al hombre y seguir con su vida como si nada hubiera pasado. No era algo personal, solo estaba siguiendo las reglas del sistema en el que creía. Pero Charlie, el único que había mostrado preocupación por la violencia de esa noche y ayudó al hombre sin pensarlo demasiado, plantó la semilla de la duda en su familia. Mary también comenzó a experimentar remordimiento y poco a poco la convicción de James se desmoronó. Se dio cuenta de que su familia no estaba en peligro por culpa del vagabundo, sino por quienes lo querían eliminar. Y en ese momento James se vio obligado a elegir entre sus creencias cómodas y su humanidad. Y ahí fue cuando James tuvo un cambio de corazón. Y ahora la pregunta es, ¿cuántas personas necesitan verse afectadas por una injusticia para que nos demos cuenta de que es un problema? ¿Por qué es tan fácil ignorar el sufrimiento de los demás hasta que nos toca a nosotros? Las injusticias no se sostienen solo por quienes las cometen, sino por la indiferencia de quienes tienen el poder de hacer algo y eligen no hacerlo. Justo en ese momento llegan los refuerzos de los purgadores. El líder anuncia que la familia Sandin los ha decepcionado, ya que el vagabundo al que protegen solo existe para satisfacer su necesidad de purgar. Acto seguido, da la orden de comenzar a desmantelar las barricadas de la casa. Los invasores entran y comienzan a recorrer la casa. Uno de ellos persigue a Mary, mientras que Charlie, escondido en el sótano, escucha risas y disparos por toda la casa. De repente, un purgador lo sorprende y está a punto de eliminarlo, pero James
James llega a tiempo y salva a su hijo. Luego lleva a Charlie a la sala de seguridad y regresa a defender su hogar. Se enfrenta a varios purgadores, disparándoles con su escopeta y golpeando a otro contra una máquina de pinball hasta dejarlo inconsciente. Justo cuando parece que está ganando, el líder de los purgadores aparece de la nada y apuñala a James en el estómago. Mientras James se desvanece, el líder le pregunta si realmente valió la pena sacrificar su vida y la de su familia por el vagabundo, antes de dejarlo ahí y seguir con la matanza. Todo parece perdido. Un grupo de purgadores atrapa a Mary y está a punto de eliminarla, pero en el último momento los vecinos llegan y eliminan a los invasores, salvándola. Mientras los vecinos buscan al resto de los purgadores, Mary se reúne con James, que está moribundo, y con Charlie. Justo entonces, el líder de los purgadores aparece listo para acabar con ellos, pero Zoe llega a tiempo y lo elimina. Los vecinos vuelven y Mary, aliviada, les agradece creyendo que vinieron a rescatarlos, pero ellos le revelan la verdad. En realidad vinieron a eliminarlos. Cuando Mary les pregunta por qué, Grace le explica que al ver cómo los purgadores rompieron sus barricadas, aprovecharon la oportunidad para desquitarse con ellos. Le reprocha que James se hizo rico vendiéndoles sistemas de seguridad y luego les restregó su éxito gastando el dinero en mejorar su casa. Mary suplica que al menos dejen a sus hijos, pero Grace responde que eliminarlos a todos los hará mejores personas y que su sacrificio servirá para crear un mundo mejor. Justo cuando van a ejecutar a Mary y a sus hijos, el vagabundo aparece y salva el día, eliminando a uno de los vecinos y sometiendo al resto. Luego le dice a Mary que ella decida qué hacer con ellos. Sin embargo, ella no quiere más violencia y los obliga a sentarse en la mesa a esperar el fin de la purga. Cuando Mary se distrae viendo a sus hijos junto al cuerpo de su esposo, Grace intenta arrebatarle el arma, pero Mary la golpea con fuerza en la cara y la estrella contra la mesa, gritando que ya no quiere más muertes. Finalmente, suenan las sirenas que marcan el fin de la purga. Mary les ordena a sus vecinos que se larguen de su casa. El hombre sin hogar también se marcha, pero antes, Mary le agradece por salvarlos. A pesar de que sus propios vecinos intentaron eliminarla a ella y a sus hijos, cuando tuvo la oportunidad de devolverles el golpe y acabar con ellos, Mary decidió no hacerlo. En un contexto donde la venganza habría sido la respuesta más comprensible y quizás hasta la más esperada, ella eligió el perdón. Este momento es importantísimo porque desafía la idea central sobre la que se construye la purga, la noción de que la violencia es inherente al ser humano y que la única forma de controlarla es permitiéndola de manera regulada. Pero lo que Mary demostró es que la violencia no es una necesidad biológica ineludible. Los seres humanos no somos simplemente criaturas salvajes dominadas por nuestros impulsos más primitivos. Lo que realmente nos diferencia de las bestias no es nuestra capacidad de hacer daño, sino nuestra capacidad de elegir no hacerlo. Y así, al no dejarse consumir por la violencia, Mary conservó algo que el sistema de la purga trató de arrebatarles a todos: su humanidad. Pero entonces, ¿qué alternativas podríamos proponer en lugar de una purga para combatir la violencia y el crimen? Bueno, yo creo que si realmente queremos reducirlos, primero deberíamos preguntarnos ¿qué los origina? Es necesario analizar las estructuras que generan frustración, enojo y desesperanza que hay en nuestras condiciones laborales, sociales, económicas y políticas que empuja a tantas personas al límite. Como sugerí antes, la violencia no surge de la nada. Es el reflejo de un sistema que falla en brindar oportunidades, en garantizar seguridad y en ofrecer un mínimo de dignidad para todos. Cuando la gente siente que no tiene futuro, que nadie la escucha, que la desigualdad es insalvable, el resentimiento crece y con él la agresión. Tal vez si modificáramos esos factores, educación, salud y vivienda accesibles, empleos dignos, justicia real, redes de apoyo comunitario, podríamos construir sociedades más pacíficas y prósperas. Ahí estaba este mensaje, ahí estaba lo que estaba ahí y lo que cada uno podamos sacar o reflexionar. Ante todas estas situaciones de la vida que estamos viviendo, desde las políticas, desde las redes sociales, desde todo el entramado que hay, como cristianos, Jesús nos dice: yo soy el camino. Como decía el escritor, se hace camino al andar. Tenemos que seguir caminando. Y por eso vamos a escuchar esta canción y con todo su mensaje, ¿no? Con esta canción nos despedimos hoy en el programa. Sí, la despedida va a ser la canción, el mensaje de la canción, de que juntos tenemos que seguir caminando, juntos tenemos que seguir aportando para cambiar lo que hay que cambiar, y juntos tenemos que seguir construyendo y o reconstruyendo nuestro mundo. Con esta canción nos despedimos. Que Dios les bendiga. Gracias a Alfonso en Radio Televisión Oriente,
Nos vemos la próxima semana. Buen día. Nos duele, amigo, hasta los huesos y se endurecen nuestras entrañas por la injusticia, la cobardía, nos va invadiendo la hipocresía. Hay tanta bronca acumulada, tanta traición disimulada, que se nos cierran hasta las manos y el desencanto nos va quietando. Hay que seguir andando más, hay que seguir andando, hay que seguir andando más, hay que seguir andando. Muchos no están, hermano mío, y el corazón siente el vacío. Las lágrimas corren el rostro, ellos están junto a nosotros. Por el dolor, la voz callada que nos golpea, que nos aplasta. Resiste el hombre que está enjaulado, resiste el pueblo acribillado. Hay que seguir andando nomás, hay que seguir andando, hay que seguir andando nomás, hay que seguir andando. Cieguen nuestras miradas, que nuestra historia no está cerrada. Son nuestro llanto, nuestra alegría, semilla abierta de nueva vida. Al hombre nuevo Dios va creando, con nuestro barro lo va engendrando. Jesús camina a nuestro lado, no tengas miedo, suma tu mano. Hay que seguir andando más, hay que seguir andando, hay que seguir andando más, hay que seguir andando. Espíritu sigue impulsando a este pueblo crucificado. El pueblo libre será posible, muchos testigos hoy nos lo dicen. Angelelli, Oscar Romero, Carlos Mujica, 1000 compañeros. Su sangre canta en nuestras cuerdas. Este es el tiempo del hombre nuevo. Hay que seguir andando más, hay que seguir andando,
Díganles esto: el Señor está dentro con ellos. También Él es un preso aún de nuestros egoísmos, de nuestros sistemas, de tantas injusticias que son fáciles para castigar al más débil. Pero los peces gordos nadan libremente en las aguas. Ninguna celda es tan aislada como para excluir al Señor. Ninguna. Él está allí, llora con ellos, trabaja con ellos, espera con ellos. Con estas palabras del Papa Francisco, nos despedimos del programa. Canta la vida y a la libertad. La voz que sale de la cárcel, la voz que se escucha en la cárcel. Mil gracias a cada uno de ustedes por sintonizarnos. Será hasta la próxima.